Comienza Buscadores de la Verdad, dirigido por el padre Javier Cereceda. Esto exige una mirada especial que nos ayude a ver más allá de las apariencias externas, para comprender en el misterio de la Iglesia mucho más que un simple lugar, un espacio físico, una construcción hecha de piedras. En realidad, como el Evangelio nos recuerda en el episodio de la purificación realizada por Jesús en el Templo de Jerusalén, el verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado. Él es el único mediador de la salvación, el único redentor. Él es aquel que al unirse a nuestra humanidad y transformarnos con su amor, representa la puerta que se abre de par en par para nosotros y nos conduce al Padre. Y unidos a Él, también nosotros somos piedras vivas de este edificio espiritual. Somos la Iglesia de Cristo, su cuerpo, sus miembros llamados a difundir su evangelio de misericordia, consuelo y paz por todo el mundo, mediante esa adoración espiritual que debe resplandecer por encima de todo en nuestro testimonio de vida. Hermanos y hermanas, debemos orientar nuestros corazones a esa mirada espiritual. Con frecuencia, las debilidades y los errores de los cristianos, junto con tantos estereotipos y prejuicios, nos impiden comprender la riqueza del misterio de la Iglesia. Su santidad en realidad no reside en nuestros méritos, sino en el don del Señor que no se revoca jamás, que con un amor que raya en la paradoja, elige y una y otra vez como recipiente de su presencia las manos sucias del hombre. Caminemos pues con la alegría de ser el pueblo santo que Dios ha elegido e invoquemos a María, Madre de la Iglesia, para que nos ayude a acoger a Cristo y nos acompañe con su intercesión. Buenas tardes, queridos amigos, queridos buscadores de la verdad, bienvenidos en este nuevo sábado, 15 de noviembre. Estamos ya mediando este mes, dentro de poquito ya concluirá el tiempo ordinario y nos acercaremos a este tiempo de Adviento que nos preparará a su vez para recibir al Redentor. Estamos en este día de la Santísima Virgen María, quien les habla, el padre Javier Cereceda, en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad, esta tertulia que hacemos, estas reflexiones en voz alta que compartimos con todos los miembros de esta familia espiritual en torno a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Hoy me acompaña, como gracias a Dios frecuentemente en los últimos tiempos, el doctor Jesús Luis Carrasco. Jesús Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre, encantado de estar aquí, como siempre. Muy gracias, bienvenido. Y te voy a pedir que tú nos presentes a la persona que tienes aquí a tu izquierda, pero que primero hables de ella y luego digas quién es, para que tengamos más emoción la cosa, ¿no? Pues hoy nos acompaña una persona, mujer, que tiene 3 hijos a los que entrega y ha entregado su vida. Tiene una carrera profesional muy rica, a la que le ha dedicado mucho tiempo, y tiene una labor evangelizadora y dedicada a los aspectos religiosos y a los grupos y a la ayuda a las personas y a las misiones, a la que también ha dedicado su vida. Entonces es una mujer que podría tener 3 vidas y le harían falta más horas en su día. Bueno, pues esta mujer es Marina Díaz Marsá, que es una psiquiatra, como yo, y
y con mucha experiencia y actividad en los grupos de evangelización y de oración y de apostolado del ámbito del colegio, del Francisco Vitoria, los Legionarios de Cristo. Y yo creo que ya es suficiente. Bueno, ahora di lo más importante. Y es mi mujer. Muy bien, es tu esposa, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos Marina, muy bienvenida. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias, Marina, que no es la primera vez que viene a estos micrófonos de Radio María, aunque dice ya que hace mucho tiempo que vino la última vez aquí a Buscadores de la Verdad, ¿no? Es así, hace años, ¿no? Hace años, sí, me acuerdo de un programa hace muchos años, yo creo que con Carla, y nada, pues esta es otra oportunidad para poder compartir. Bienvenida, porque bueno, José Luis nos acompaña de vez en cuando aquí en la radio y nos encanta escucharle desde esa visión de hombre de fe, de psiquiatra, tiene una sensibilidad especial también para conocer el corazón y el sufrimiento del hombre, y me consta que también usted es así, o sea que bueno, que es un privilegio tener aquí a este matrimonio. Y que tiene truco. Hemos traído aquí este matrimonio no solo porque nos encanta escucharles, sino porque hoy queremos hacer una reflexión especial, un programa especial, pensando en los matrimonios. Y entonces han venido aquí como matrimonio, como padres de 3 hijos estupendos que tienen y que, bueno, ya mayores, están todos en la universidad, bueno, alguno ya trabajando, bueno, los dos mayores trabajando, el pequeño en la universidad, y que, bueno, pues que han sabido dar también un lugar especial en su vida, en su agenda tan ocupada, no solo al servicio profesional, sino también al servicio de la caridad, ¿no? Y no ser como una especie de monetizadores de su ciencia, sino pues cristianos que han sabido que Dios les ha puesto un talento entre sus manos y que quieren sacarlo provecho también para que el reino de Dios también sea visible también desde ese campo de la medicina, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar hoy de un matrimonio cristiano que sale en la Sagrada Escritura, ¿no? Priscila, Áquila y Priscila. Y hablamos de esto porque ayer estuve hablando con un joven que no digo el nombre, pero Marina le conoce, y estábamos paseando con él y yo ellos, una persona, unos novios, estábamos hablando, y él decía que para él supuso un descubrimiento pensar que podía ser santo sin ser sacerdote, porque él quería ser santo, entonces tenía una tensión tremenda en su vida porque él quería ser santo, pero no sentía la llamada a ser sacerdote, y entonces estaba fastidiado y diciendo, bueno, pues ¿cómo es posible que el Señor me llame o me ponga este deseo en el corazón? Porque es que yo no quiero ser sacerdote, hasta que de repente un día, pues no sé, escuchando a quién o hablando con alguien o quien sea, pues descubrió que la santidad no es privativa de ser sacerdote, ser monje, ser consagrada, ser religiosa, sino que no solo que es una posibilidad, sino que es una llamada que Dios hace a todos los bautizados, ¿no? Y hablando también de esto, hablábamos sobre la vocación matrimonial. Y yo les comentaba que en los años que yo fui director del colegio, en el Colegio Everest, donde han estudiado los hijos de José Luis y de Marina, teníamos una semana al año que era la semana vocacional, en la cual venían, pues traíamos a misioneros, gente que estaba en África, religiosas, de vida contemplativa, de vida activa, sacerdotes diocesanos, que dieran su testimonio. Y que en una ocasión, pues una de las personas que me ayudaba en el equipo directivo del colegio me dijo, padre, pero ¿por qué no traemos también un matrimonio a dar testimonio? Y decía, mira, ¿qué me dices si es de la matrimonio? Me sea, por supuesto, la vocación matrimonial, nada, eso. Y con el paso de los tiempos me he dado cuenta que no se da, porque ya no se da por supuesta la vocación al matrimonio, ¿no? No sé qué pensáis vosotros de esto. Bueno, pues yo creo que hoy no es fácil la vocación al matrimonio, porque ni siquiera es fácil las relaciones interpersonales, ¿no? Los jóvenes tienen un poquito de miedo al compromiso, enseguida se frustran, yo creo que están demasiado centrados en sí mismos, o sea que diría yo que casi no hay ni vocación al noviazgo, con lo cual vocación al matrimonio, que es algo, ¿no? Que ya son palabras mayúsculas, pues la verdad es que hoy es difícil, porque yo creo que tienen miedo, ¿no? Al compromiso y a la intimidad. Yo creo que ni siquiera sabemos, yo he tardado mucho en saberlo, tardíamente en mi vida, qué significaba vocación. Cuando me casé no lo sabía, porque le damos poca importancia a las palabras, pero cuando lo entiendes, la vocación es algo que no es algo que me gusta, es algo que sí, por supuesto me gusta, pero a lo que estoy encomendándome y consagrándome, es decir, que me voy a dedicar a ello, aunque en algún momento sea muy difícil. Se parece más a una planta, o sea, me gusta la planta, pero la voy a regar y voy a hacer todo lo posible, incluso
Es decir, la vocación ya pasa por encima del mismo yo y del mismo gusto. La vocación del matrimonio es algo que no es hasta que dure o hasta que dejemos de llevarnos bien, como se dice en las parejas actualmente. No tiene que ver con el que nos llevemos bien o no. Hay que regarlo para que nos llevemos bien, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho... Sí, además que en el fondo es eso, es analizar esa presencia de Dios, ¿no? En la presencia de Dios, que a mí lo que me parece precioso en la vocación matrimonial, ¿no? Que el matrimonio es un sacramento. Vosotros cuando os casasteis, los ministros del sacramento fuisteis vosotros, y si el sacramento es el signo visible de la gracia invisible, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, significa que el hecho de que vosotros seáis sacramento, sois signo de la gracia. Es decir, que José Luis para Marina es fuente de la gracia, Marina para José Luis es fuente de la gracia. La gracia se hace presente a través del sacramento, que no significa que el sacramento del matrimonio no es el día de la boda. El sacramento, ya hicimos el sacramento, ya pasó. No. El sacramento es lo que vivís, ¿no? Esta unión en la cual el Señor se hace presente ahí en medio de nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a traer a colación a estos santos esposos cristianos, que los vamos a analizar un poquito porque es muy difícil saber demasiado de la vida de este matrimonio de los que nos habla la Escritura, pero bueno, vamos a hacer una pequeñita reflexión que nos ayude para profundizar después. Áquila y Priscila. Sus nombres aparecen entretejidos 6 veces en el Nuevo Testamento, y siempre juntos, como si el Espíritu Santo quisiera recordarnos que la santidad conyugal es una sola carne también en la misión. Áquila era judío, oriundo del Ponto, en Asia Menor. Su esposa, Priscila, también llamada Prisca, era romana. Vivían en Corinto, trabajando juntos como fabricantes de tiendas de campaña, cuando un día un extranjero llegó a la ciudad. Era Pablo de Tarso, el apóstol incansable que recorría el Mediterráneo anunciando a Cristo. Los 3 compartían oficio y fe, y pronto también hogar. Pablo se instaló con ellos, y entre el olor del cuero y el sonido de las agujas se tejía no solo lona, sino amistad y comunión en el Espíritu. Las noches eran tiempo de conversación y oración. Mientras las lámparas de aceite ardían, los 3 meditaban las palabras de Jesús. En aquel taller nació algo inmenso, una iglesia doméstica, un santuario en miniatura donde la fe se hacía vida. Áquila y Priscila escuchaban, aprendían, preguntaban, y su corazón se llenaba de fuego misionero. Cuando Pablo partió hacia Éfeso, ellos dejaron todo y lo acompañaron. Su fe no era sedentaria, sino peregrina. En Éfeso abrieron su casa como lugar de encuentro para los primeros cristianos. Allí acogieron, enseñaron y sostuvieron a muchos discípulos. Uno de ellos fue Apolo, un predicador elocuente, pero que aún no conocía plenamente el Evangelio. Con delicadeza y sabiduría, Priscila y Áquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino de Dios con mayor exactitud. Su testimonio muestra algo esencial: la autoridad espiritual compartida del matrimonio cristiano. No uno por encima de otro, sino los 2, unidos en la enseñanza y en la caridad. Años después, volvieron a Roma. Allí, a pesar de las persecuciones, su casa siguió siendo un refugio para los creyentes. Pablo los menciona en su carta a los romanos con ternura. Saludad a Priscila y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos expusieron su vida por mí, y a ellos no solo yo, sino todas las iglesias de los gentiles les damos las gracias. Exponer la vida por el Evangelio, por los hermanos, por la fe. Esa fue su forma de amar. No hay datos seguros sobre su muerte,
pero la tradición los venera como mártires. Su historia quedó escondida entre los pliegues del tiempo, pero su ejemplo sigue resonando. El matrimonio puede ser una misión compartida, un fuego que arde en dos corazones y que ilumina a la comunidad. Áquila y Priscila nos enseñan que la santidad no siempre lleva hábito ni corona, sino delantal y manos cansadas. Que un hogar puede ser un altar, una mesa puede ser un templo, y el amor de los esposos puede ser una predicación silenciosa del Evangelio. Un matrimonio que convirtió su hogar en iglesia, su oficio en servicio y su amor en misión. Hoy vamos a ver juntos en Radio María cómo esta historia revela que la santidad también se vive de dos en dos, en el camino compartido del matrimonio cristiano. Bueno, ¿qué os ha parecido esta historia de esta pareja? Lo primero que pienso es, porque esto lo hemos estado ahí buscando por internet y la vida, esto es el jugo que se puede sacar de 4 frases del Evangelio, ¿no? Porque hay que ver la historia que nos han contado, ¿no? Ajá. Pero ¿qué os parece estas pinceladas que nos dan sobre este matrimonio cristiano? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de lo que hemos leído? A mí me ha gustado varias cosas que me parecen pilares. Me ha gustado conversación, ¿no? Habla que conversaban, que oraban, ¿no? Es que sin oración es imposible. Luego el que, que trabajaban juntos, ¿no? Sin estar el uno por encima del otro y que tenían una apertura y acogida, ¿no? O sea, no solo tenían esa fe dentro de su matrimonio y desde la comunicación y la oración hacían crecer su fe, sino que eran testigos, ¿no? De esa fe y vivían en apertura y en acogida con los demás. Y además esto se puede aplicar a vosotros que también trabajáis juntos, ¿no? Sí. No tejéis telas, pero vais ahí, digamos, desanudando, como la Virgen de Satanudos, desanudando problemas en las vidas de las personas, ¿no? Sí. A mí, aparte de lo que dice Marina, me ha llamado la atención lo distintos que eran. Uno era judío y el otro ella era romana. Eran culturas diferentes, ¿no? En principio. Y como cuando se habla de ellas, no sabemos cómo eran en cada momento, pero seguro que eran Aquila y Priscila, serán siempre los dos nombres, ¿no? Y yo sé que Marina y José Luis, siempre hemos sido Marina y José Luis, hubo un momento en el que la gente no se puede imaginar lo diferentes que somos. A veces se piensa que el matrimonio tiene que ser iguales, ¿no? Hay que igualarlo, hay que igualarse en cosas. Pero en un momento se mete algo dentro y ese algo hace que en unos puntos seas igual y lo que sale del matrimonio es algo más que 1 más 1. Marina y José Luis es algo más que 1 más 1. Y ese algo que sale yo creo que es el matrimonio. Y eso, si no nos hubiéramos casado y si no hubiéramos estado cercanos a la fe y en el colegio y con sacerdotes, probablemente no hubiera sido hubiera sido más complicado porque es misterioso, al final es misterioso, ¿no? ¿Qué es eso que hace que no sea 1 más 1? Y yo creo que es Dios, es algo que está por encima de... ¿Y qué es lo que se irradia al final, no? Hacia la gente cuando estás en actividades personales, ¿no? Es más, lo que irradia el matrimonio es más que lo que irradia uno con su encanto y el otro con su encanto sumado. Uh-huh. A mí me ha gustado también esto, como lo decía el biógrafo que hemos leído, sus nombres aparecen entretejidos, me encanta esto, ¿no? Entretejidos. Y tal como lo cuenta siempre, cuando dices el nombre parece como dice Áquila y estás esperando a que llegue Priscila. Y dice Priscila y estás esperando a que llegue Áquila, ¿no? Porque como que
Si mencionas solo a uno, están incompletos, ¿no? Entonces a mí me parece que esta es una reflexión preciosa, ¿no? Esto vamos a analizarlo, vamos a ver que hay mil maneras, y vamos, con vosotros aquí que trabajáis en el mundo de la psiquiatría, encontraréis 3000 maneras de hablar o de afrontar el matrimonio. Yo creo que lo hablemos también de un punto de vista desde esta carrera a la santidad, ¿no? Que es precisamente también lo que nosotros hemos hablado en el Ángelus que hemos tomado, que como recuerdo a nuestros oyentes, que lo tomamos siempre de algo que el Papa ha dicho, ¿no? Y esto es del Ángelus del último domingo, que era la dedicación de la Basílica de San Juan del Trán, y él hablaba de pues ese templo, que no solo el templo son las piedras que lo forman, las iglesias a las que nosotros vamos a ver, sino que el templo lo forman, pues eso, el corazón, las personas. Y me parece eso, que también lo dice explícitamente aquí el biógrafo también, ¿no? Como habla de ese matrimonio que es un templo, ¿no? Y yo también creo que el amor que edifican y el amor que el matrimonio que vosotros habéis generado, y del cual han venido estos 3 hijos estupendos que tenéis, pues también es una especie de templo, ¿no? Como una manera donde el amor de Dios consagra todo lo que vive en torno a esta realidad de la familia, ¿no? Pero bueno, a mí hay muchas cosas que iremos hablando a lo largo del programa, de las que me han gustado, de las enseñanzas que nos han dejado este matrimonio cristiano, ¿no? Y a mí la primera que me gustaría hablar es el matrimonio como una vocación a la misión. La misión en el contexto del catecismo, una vez más, de la Iglesia Católica, que nos dice que todos los cristianos por vocación hemos sido llamados a la santidad y al apostolado, es decir, a la misión. Es decir, que el matrimonio que entienden que la naturaleza de este amor que se profesa en el uno al otro no puede circunscribirse ni siquiera en sí mismo. O sea, ni siquiera uno diría, pues ya es grande decir, mira, yo no solo me amo a mí mismo, sino que amo a mi esposo, amo a mi esposa y formamos... Pero esta comprensión de que el amor que Dios ha puesto en vuestros corazones y que ha garantizado en vuestra unión matrimonial, cuando vosotros os unisteis delante de Él y Él os dijo que estará con vosotros, parafraseamos a San Mateo, todos los días hasta el fin del mundo, pues este amor, como uno dice, bueno, pues este amor no es solo para nosotros, ¿no? Esto vosotros, que además tenéis, eso que José Luis lo ha dicho también, que él también hace sus cosas del servicio, pues verdad que parece que Marina se le visibiliza más, ¿no? ¿Cómo se puede entender esta dimensión del amor desde el matrimonio, desde la unidad que forman un hombre y una mujer en su unión matrimonial? ¿Cómo se puede comprender esa dimensión de que esto que nosotros tenemos no es solo para nosotros, sino que es para los demás, ¿no? Quizá en la primera capa de la cebolla, digamos, de los hijos que Dios nos da pero en segundo lugar, pues de las personas con las que encontramos, ¿no? Pues yo recuerdo una frase que había en las escaleras de mi colegio que decía: pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Entonces, a mí eso me parece, pues que efectivamente desde ahí, de alguna manera, se va reflejando o vas transmitiendo algo que la gente hace que se pregunte el por qué, ¿no? O sea, que del amor sale más amor. Y a mí eso me parece importante en el núcleo del matrimonio, porque además el amor implica la aceptación y el recibir al otro. O sea, al final a veces no es tanto dar, ¿no? Recordamos el otro día en una reunión, sino recibir al otro que es incompleto, que es torpe, es igual de completo, igual de torpe que tú, y que de alguna manera desde esa torpeza y de esa incompletud que solo puede llenar Dios, pues si pones amor al final vas a sacar amor pues desde en los hijos, ¿no? Que de alguna manera tienen ese testimonio, hasta pues en las personas que te rodean, en la familia, en los amigos o incluso en el ámbito de trabajo, ¿no? Es verdad que nosotros trabajamos juntos y bueno, tenemos nuestros más y nuestros menos, por supuesto, pero es verdad que sí que los compañeros nos ven a veces como un ejemplo, ¿no? De amor, ¿no? A pesar de trabajar juntos, que es algo que se recomienda que no debe hacerse. Entonces, bueno, yo siempre me acuerdo de esta frase, el efecto, ¿no? Multiplicador del amor. Yo creo que el matrimonio tiene que salir de sí mismo, ¿no? El matrimonio, aunque es crucial el hacer feliz y llevar cerca del cielo a tu cónyuge y a tus hijos, pero saliendo de sí es como se alimenta el matrimonio. Si se ensimisma ya no sería un matrimonio. Incluso con los hijos, cuando damos el ejemplo, bueno, a veces discutimos un poco, tenemos ciertas ideas diferentes
Pues si hacemos misiones o hacemos cosas, las haces y los hijos las ven, ¿no? Pero a veces cuando le dice, vosotros también tenéis que hacerlo, pues entonces se rebelan. Y yo le digo, Marina, mejor que no se lo digamos, ¿no? Yo creo que el matrimonio tiene que salir hacia afuera y entonces se irradia a los hijos y se irradia. Por eso yo creo que el matrimonio tiene un sentido natural dentro de la historia del hombre. A pesar de que ahora se diga de que, bueno, pues todo el matrimonio es antinatural, porque somos polígamos, la humildad es antinatural, porque lo natural es el poder, la honestidad es antinatural, porque lo natural es... no, todas las virtudes son antinaturales, van hacia algo más, ¿no? Y el matrimonio tiene su sentido trascendental, es lo que no está hecho hacia adentro, está desde dentro, pero se irradia hacia afuera. Uh-huh. Que en ese sentido, ¿qué comprensión tendríais a esto que se dice, que decimos los sacerdotes, que se dice en la Iglesia, ¿no? De que el matrimonio es una iglesia doméstica, ¿no? Que es como el matrimonio es la iglesia en tu casa, ¿no? ¿Qué explicación o qué pensaríais vosotros, cómo se podría aplicar a lo que vosotros intuís, ¿no? Porque bueno, pues yo entiendo lo que dice, bueno, pues vosotros pues lucháis por vuestra santidad personal, por vuestra santidad matrimonial, por la santidad de vuestros hijos, por el deseo de que lo que vosotros habéis encontrado y lo que la experiencia que vosotros habéis adquirido en la vida, pues que vuestros hijos se puedan beneficiar sin a lo mejor tener que esperar tanto, las cosas buenas que habéis encontrado, proponerlas a vuestros hijos. Esto, o sea, ¿cómo podéis integrar esto en este concepto de que el hogar es una iglesia doméstica? Porque el matrimonio creo yo, es un camino de santidad. O sea, el matrimonio es pues una pequeña iglesia donde al final lo que predomina es el desposeimiento, o la renuncia, la entrega, para que el matrimonio siga creciendo. Entonces sí que es una pequeña iglesia y sí que es un camino de santidad. Si no es un camino de santidad, es difícil que el matrimonio germine, ¿eh? Yo también veo que al final en la iglesia encuentras paz, ¿no? Y el matrimonio debe ser fuente de paz. Y la paz te la da Cristo, ¿no? Entonces, sin Cristo, ¿no? Esa iglesia no es iglesia, ¿no? Por eso el que esté Cristo en el centro, ¿no? De alguna manera que da esa paz que te permite dar amor, porque, ¿no? Si no, las cosas no funcionan. Entonces, de ahí que podamos decir que el estar con Cristo permite, ¿no? Traer a la familia esa paz que la hace iglesia. Sí, a mí me encanta de lo que hemos leído, de las palabras que hemos leído, como decía que dice en aquel taller, que es de la expresión esto de iglesia doméstica, en aquel taller nació algo inmenso, una iglesia doméstica, un santuario en miniatura donde la fe se hacía vida. Y a mí esto me encanta, ¿no? Porque esto de que la fe se haga vida, ¿no? Porque yo siento que nosotros estamos viviendo un tiempo en la iglesia donde no sé si vosotros lo veis, bueno, lo hemos hablado a veces, José Luis, cuando ha venido al programa, y bueno, con Mariana también lo he hablado alguna vez, ¿no? Pero que nosotros como que nos damos cuenta que la fe es no sé, como la muestra de que es verdad lo que Dios nos dice, y que el mundo no es capaz de leer esta verdad, ¿no? Como que, no sé, es como si, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como si vosotros en vuestro trabajo de psiquiatras, ¿no? Entendéis o descubrís cuál es el remedio que una persona tiene por delante, pero como que esta persona no es capaz de vislumbrarlo, ¿no? Y entonces, claro, nosotros, ¿qué es lo que tenemos, o cuál es la misión que tenemos nosotros los cristianos, ¿no? Hacer ver que esto es posible. Pero claro, esto es una misión complejísima, ¿no? Ahora me llama la atención lo que decía Marina antes al inicio del programa, ¿no? Como que ya no solo hay una crisis del matrimonio, que hay una crisis de noviazgo. O sea, que el noviazgo es, no sé, yo pensaba, yo soy sacerdote y bueno, pues también me enamorisqué cuando era jovencillo antes de entrar al seminario y demás, y me parecía una preciosidad y una belleza ese momento, ¿no? De encontrar una persona que te encandila, que te emociona, que colapsa tu atención, que, ¿no? Y no experimenta, o sea, es un momento inicial en una relación que ya adelante va el compromiso, pero que ni siquiera ahora el grado de compromiso, que es un compromiso, bueno, pues entiendo que es un compromiso de fidelidad o lo que sea, pero que ni siquiera los jóvenes como que están cualificados para esto ahora. No tienen capacidad de posponer, no tienen capacidad de conocerse.
les da miedo exponerse. Están metidos en un mundo un poco artificial de las redes, donde todo es otra cosa diferente a ellos mismos. Entonces, al final, cuando te comprometes en el matrimonio con alguien, ese alguien te conoce por completo, ¿no? O sea, con todas tus miserias. Y yo creo que ahora, con esas comparaciones que hacen con vidas irreales, los jóvenes tienen miedo a exponerse y por lo tanto tienen miedo al vínculo y también al desprendimiento, ¿no? Porque el matrimonio implica desprenderse de cosas, ¿no? Y también hoy estamos en una sociedad un poco egocéntrica, ¿no? No, a ver, ¿puedes ampliar esto de lo de las vidas irreales? Como en... Sí, en las redes, ¿no? Que los jóvenes están abocados en las redes y en las redes existen vidas que son perfectas, de donde la gente se lo pasa bien, visita lugares maravillosos y siempre está en restaurantes de no sé cuántas estrellas. Pero la vida no es eso, la vida es otra cosa, ¿no? Y además es mucho más auténtica. Pero en ese creer que esa es la vida, pues les da miedo exponer su realidad, claro, porque su realidad nunca es como esa que se refleja en las redes sociales. Por lo tanto, entre esa necesidad de inmediatez, esa falta de compromiso, ese miedo a parecer vulnerables, porque también nos venden el que quiere puede, y no es cierto, no podemos todo, ¿no? O sea, al final estamos casi destinados a decepcionar, ¿no? Porque nunca no somos perfectos. Y esto, pues yo creo que hoy en día no está bien estructurado en los jóvenes. Les da miedo la vulnerabilidad, les da miedo el compromiso y les da miedo la entrega. Yo para quien soy, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar en este momento del programa, vamos a tratar de rezar un poquito esto, escuchando esta canción que, bueno, pues que pretende hacernos entender nosotros, pues para qué somos, ¿no? Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hirió con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su criador. Ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
yo soy para mi amado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi Que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Esta es la canción que escuchamos en este programa de Buscadores de la Verdad. Quienes habla el padre Javier Cereceda, con el matrimonio José Luis Carrasco y Marina Díaz Marsa, que estamos hablando de este santo matrimonio, Aquila y Priscila, de que nos hablan San Pablo en el Nuevo Testamento, y en este programa queremos recordar, antes de seguir analizando todo lo que estamos aprendiendo de ellos, lo que estamos haciendo en nuestra casa, la casa de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y queremos compartir que en este fin de semana, del 14 al 16 de noviembre, estamos viviendo el Jubileo de los Pobres, ¿no? Durante estos días se van a realizar diversas actividades, como una vigilia de la misericordia y un momento de oración mariana en la Plaza de San Pedro, que va a finalizar con la celebración de la Santa Misa mañana, domingo 16 de diciembre, a las 10 de la mañana, hora peninsular. Radio María va a retransmitir desde la Basílica de San Pedro esta Santa Misa, que va a presidir el Santo Padre, el Papa León XIV, con ocasión de esta 9ª Jornada Mundial de los Pobres, en el contexto del año jubilar, ¿no? Es que sabemos que estamos viendo este jubileo de la esperanza. Que no nos viene mal hablar de la esperanza, ¿no? Y recordar de la esperanza a la que nosotros estamos llamados a vivir. Estamos hablando con Marina y con José Luis de este matrimonio cristiano, y también mientras escuchábamos la canción, pero también hablábamos un poquito ahora a micrófono cerrado sobre esta realidad, y que Aquila y Priscila la hacían abriendo su casa a las personas, a los que estaban buscando la verdad en sus vidas. Recordemos, me gusta decir esto, que este programa se llama Buscadores de la Verdad, y hablábamos, y nos decía ahora Marina lo difícil que lo tienen los jóvenes, sobre todo, y esta es una cosa que a mí me toca mucho el alma y el corazón, ¿no? Por su soledad, ¿no? Porque están solos, ¿no? Los adolescentes y los jóvenes están solos. Hay una soledad no deseada terrible que cada vez se está asociando a más trastornos mentales, y en esta soledad se abocan a las redes, y por eso las redes son su referente. Y es que hubo un momento de la vida cuando la mujer se incorporó al trabajo que se decía la frase: más vale calidad que cantidad. Y claro, eso ha sido terrorífico, porque la cantidad, es decir, la disponibilidad es lo que vale para los jóvenes, y dentro de esa disponibilidad habrá momentos mejores y peores. Pero se vendió con la incorporación laboral de la mujer, se vendió esta frase, y eso yo creo que ha hecho mucho daño a las generaciones, porque tenemos chicos solos en casa, con padres que llegan muy tarde, donde sus referentes son las redes sociales, donde no encuentran, nadie para compartir, y al final la identidad y la personalidad y la familia es un proceso, ¿no? Es un día a día, ¿no? Donde, si los referentes realmente se buscan en lo que uno ha vivido, ¿no? Y si lo que ha vivido son las redes sociales u otras cosas, pues esos serán los referentes. Yo creo que es un misterio cuál es el referente de los chicos. Evidentemente el referente es el ejemplo, y si los padres y el entorno pues solamente se dedica a una cosa y tiene una serie de hábitos, pues se convierte en referentes. Pero en cuanto al amor, yo creo que lo del amor es curioso. Yo creo que los chicos y la soledad tiene que ver con el no poderse aferrar al amor entre dos personas. A que no haya amor entre el padre y la madre. O sea, no vale con que, pero mi padre sí me tiene amor y mi madre no, o al revés. Eso misterioso que tiene el matrimonio, que es un hecho misterioso, cuando no hay amor entre el padre y la madre, generalmente no hay mucho tiempo tampoco, pero no. Ahí hay una falta de referente que luego se refleja en cierto desgarro especial de los niños. Y que cuando hay poco tiempo, porque todo el mundo trabaja mucho, pero si hay amor, y el amor no es que se lleven de acuerdo continuamente el padre y la madre, a veces se puede discutir, y en la familia hay discusiones, ¿no? Pero el amor es algo misterioso que se palpa, y eso da un colchón de seguridad a los chicos. No el amor por el padre y el amor por la madre, sino el amor entre el padre y la madre, y viceversa.
Yo leí, ahora que estás diciendo esto, leí, no sé si estoy equivocado, creo que era un libro del padre Cantalamessa, cuando yo era novicio, que decía que el niño no quiere ser amado con un amor, por un lado por su padre y por otro lado por su madre. Lo que el niño quiere es participar del amor que su padre y su madre se tienen. Y claro, en este sentido, si hay una crisis de este amor, por lo que sea, no sin entrar a juzgar, si hay una crisis de este amor y cada vez hay más matrimonios rotos, claro, yo es que estaba pensando ahora que hablabais de esto, porque decíamos que esto lo hemos comentado en micrófono cerrado y no lo han escuchado los oyentes, ¿no? Pero decíamos cómo vivimos un mundo en el cual los jóvenes, que es que esto es dramático, ¿no? O sea, el pensar que un joven de buena fe, de buena voluntad, no encuentra un referente en su vida, esto es dramático para ponerse a llorar, porque ¿hacia dónde van? Y entonces se encuentran una sociedad en la cual, pues el que se quiere casar, yo esto lo hemos hablado más veces, pues hay jóvenes que renuncian, pero renuncian diciendo, es que no creo que vaya a encontrar una mujer, no creo que vaya a encontrar un hombre con el que casarme y formar una familia como la que pues a mí me gustaría tener o como la que yo he visto, si son familias que pues no son familias rotas, ¿no? Entonces se encuentran como una especie de desesperanza diciendo, caray, pues es que lo que veo es pues tantas peleas, tantas rupturas, ¿no? Y luego tienen las redes sociales, o sea, tienen una realidad que a lo mejor es un poco descorazonadora. Luego tienen una irrealidad, que es lo que antes decía Marina, una irrealidad que se presentan en el mundo de los influencers, de las redes sociales, de una perfección inmaculada que es bastante irreal y que es inaccesible para sus vidas. Y luego tienen lo que yo creo que es, pues a mí me encanta pensar pues en el punto medio, ¿no? Decir, mira, pues esto es más real que irreal, esto a lo mejor es más normal que perfecto, pero es algo excepcional y esto es la vida, ¿no? Pues eso, pues estos matrimonios que, bueno, pues que a lo mejor no salen en la televisión, pero que se aman de verdad, ¿no? A mí me encanta cuando a veces hoy venía en el coche, en un atasco, y estaba mirando, había un matrimonio detrás mío en el coche, ¿no? Y me he entretenido mirando por el espejo del televisor, intentando no chocar, ¿no? Y pues veía cómo hablaban, cómo se sonreían, cómo no tenía idea de lo que decía, ¿no? Pero como de repente él decía algo y ella se reía, luego ella decía algo, él se reía, ¿no? Y yo veía como esa complicidad, pues una cosa normal, era un coche normal y corriente, no era el Rolls Royce y no era como Beverly Hills y era, pues no sé, era en la M40, en un atasco, en un coche, no sé, en un Seat de no sé qué, ¿no? O sea que, y esta cotidianidad, y pienso, qué alegría, que esto es lo que era la Sagrada Familia, ¿no? En cosas normales, pues esta alegría de la donación, y por eso, yo ahora que estoy hablando de esto, estoy pensando, realmente ¿cuál es la potencia del amor entre un hombre y una mujer en el matrimonio, ¿no? Como que lo que hace sólida es la sociedad, porque al final lo que hace sólida a una persona, ¿qué es? El saberte amado. El otro día leía, esto es una cita de estas que le gustan a José Luis, que luego te la busco para decirla con precisión, ¿no? Pero es el don más grande que una persona puede tener en el mundo es saberse amado. Era una reflexión sobre el control, los controladores y el poder y demás, ¿no? Decía, el don más grande que una persona puede tener en este mundo es el saberse amado. Y dice, y los que no experimentan este placer de saberse amado lo tratan de suplir con el control. Y dice, como no me amas, te controlo. Eso es así. Yo siempre digo que a lo mejor el 50% de nuestras consultas no existirían con una crianza, con una buena crianza y si la gente se supiera amada por Dios. O sea, esos dos elementos, el haber tenido una familia que te ha dado la seguridad de poder enfrentarte a la vida y de poder tener fe para también saberte querido por Dios, eso hace diferencial la biografía de un ser humano u otro. Son dos elementos esenciales, el que te hayan querido y el que te hayan enseñado a que eres querido por Dios. Fundamental. Ha quedado de la boca el padre. Yo creo que el referente final es algo que uno no sabe lo que es, pero es algo que entra dentro del ámbito de lo simbólico. Porque luego en el ámbito de lo real el referente es ya hay que gozar, ¿no? Y en el ámbito de lo imaginario es pues tengo que llegar a ser no sé qué, o director de no sé cuánto, o ser millonario. Pero en realidad el referente, lo que tira de ti es el buscar el amor, es el buscar el sentirse amado. Y salvo cuando uno ya no lo encuentra, entonces entra en una deriva narcisista y ya se vuelve loco ganando millones y pisando pies y entrando en estas locuras de poder
Pero si tú no has sido amado, en el fondo, al final, será en forma de ganar en tu empresa o en forma de avanzar en lo tuyo, pero en el fondo es algo que uno no sabe que lo está buscando, pues es el sentirse amado. Es el amor. Estamos, bueno, quizás nuestros pobres Aquila y Priscila les estamos ahora dejando un poquito de costado, ¿no? Pero esto es interesante porque precisamente ellos, bueno, la referente es que ellos nos muestran esa solidez y ese referente, ¿no? Esto para mí es esta luz de este programa, ¿no? El compromiso que nosotros tenemos, sobre todo con las personas con los que vienen detrás nuestro, ¿no? De mostrarles referentes, y referentes no significa hacer la vida perfecta, que esto es una cosa que también nos confunde y es una confusión que no viene del Señor, ¿no? El buscar referentes no significa que yo tenga que hacerlo todo perfecto, porque a lo mejor un referente es por aquí no vayas, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba medicina y estaba empecé el doctorado en cirugía digestiva, y se me ocurrió una tesis un poco peregrina, ¿no? De un tema de un tumor, de un gastrinoma, bueno, como son médicos aquí, de un gastrinoma y más. Y yo me acuerdo que al que iba a ser el director de la tesis, le dije, joder, pero es que esto va a ser un trabajo tremendo, y a lo mejor luego no vale para nada, y lo que demuestras es que esto no funciona. Y me dice, pues para eso también vale una tesis doctoral, para hacerte ver por aquí no es, ¿no? Entonces que el ser un referente también puede ser, mira hijo, o un padre de familia, que a veces pensamos los hijos que mi padre tiene que ser perfecto, o pensáis los padres que tengo que ser perfecto para mi hijo, y a lo mejor ser un referente es decir, hijo, no hagas esto, que yo lo he hecho y me he equivocado, ¿no? Que esto también es un referente, ¿no? Y entonces me pregunto, que era sobre el tema de los influencers estos, ¿no? Que hay, bueno, yo como no tengo redes sociales, pues lo desconozco porque no, pero veo que hay gente, a este le siguen 2 millones de personas, 2 millones de personas, ¿no? Y entonces yo pregunto, hay cosas interesantes, yo sé, de gente que hablo, pues del entorno nuestro de familias, del Reino Christi, lo que sea, ¿no? Y esta te dice, yo sigo a esta porque, no sé, a mí me encanta, pues yo qué sé, en la mesa, pues la decoración y cómo pongo los platos, y yo sigo a una que me gusta cómo lo pone y tal. Y hay otro que yo sigo a uno de los coches, ¿por qué? Porque me quiero comprar un coche y quiero saber un poco. Pero luego hay un perfil de gente que sigue, que los followers, ¿qué están buscando? El que no es una cosa operativa y práctica de que me quiero comprar un coche o quiero saber bien sobre ese tema o me gusta la caza y sigo la caza. El que no busca una cosa operativa, ¿qué está buscando, no? Pues un referente, ¿no? Bueno, un referente, sí, alguien a quien parecerse, ¿no? El otro día había un dato que a mí me llamó mucho la atención y que me pareció terrible, y eran las 3 causas por las cuales los jóvenes utilizan la inteligencia artificial. La primera era para hacer terapia, la segunda para buscar compañía y la tercera para preguntarle cómo organizarse la vida. Claro, me parece primero habla de soledad y habla de desorientación, ¿no? Es decir, habla de no tener referentes, ¿no? Porque si utilizamos la inteligencia artificial de esa manera, y yo creo que es lo que al final, pues se busca en las redes unos referentes que al final vienen rodeados de un éxito y de unos cuerpos perfectos, de un dinero que al final no dan la felicidad. Y ahora también, también estamos viendo ahora en las redes, ¿no? No sé si conocerá padre, pero el último disco de Rosalía, que es una cantante que le siguen un montón de jóvenes, que ha estrenado un disco que tiene que ver con su necesidad de Dios y cómo Dios la sigue, ¿no? Y ella le necesita. Entonces, ojalá que todos esos referentes sean como ahora esta persona que ha dado ese paso adelante hablando de su necesidad de Dios. Es una cosa de identidad esto, por lo de los followers de ahora, los seguidores, habría que definir a qué llamamos seguidores, ¿no? ¿Qué es lo que siguen, ¿no? No está claro lo que siguen, ¿eh? Es una imagen, es como poner los manteles, es como decorar la casa, o como, yo qué sé, o como viste, o como... Pero... claro, no tiene nada que ver con los seguidores de Jesús o de Buda o de alguien que tiene algo que decir. Ni siquiera tiene que ver con los seguidores de Bruce Springsteen, que siguen la música, ¿no? O sea, es algo que les apasiona. A lo mejor no siguen la vida de Bruce Springsteen o de yo qué sé, de Michael Jackson, pero la música sí. Pero esto de los seguidores de ahora es muy de identidad, es estar vacío y de pronto identificarte con algo que claro, habría que coger a todos esos followers y ponerlos durante 2 semanas con el seguido, ¿no? Y que hablara con ellos, a ver cuántos quedarían, ¿no?
A mí me ha gustado antes lo que ha dicho padre de la imperfección del matrimonio, ¿no? Porque yo creo que es bueno a veces que dentro del amor y dentro del crecimiento de la vida de pareja existe también diferencias, existen discusiones, incluso existe sufrimiento, ¿no? Y yo creo que es bueno que los jóvenes entiendan eso, porque si no van a buscar una pareja que no es real, ¿no? Entonces, también estamos en un mundo en que muchos jóvenes no aceptan la incompletud, que es como que necesitarían tener todo, ¿no? Y al final eso no es posible y se frustran un montón. Por eso el tener una referencia de a lo mejor de unos padres que tengan un matrimonio que sea santo, pero no perfecto, yo creo que tiene que ver luego con su propia aceptación de las dificultades del matrimonio, ¿no? Pues dentro de que es un sacramento y que necesitas la ayuda de Dios para seguir pues con las dificultades que de alguna manera se imponen en el matrimonio, pues también de forma violenta, ¿no? En esto vamos a estar de acuerdo los dos psiquiatras. Qué bien. Que Dios nos libre de los padres perfectos. Sí. En la consulta vemos muchos. No perfectos, sino que se lo creen. Nadie es perfecto, claro. Es que fíjate, para el que busca un referente, la perfección de aquel que es tu referencia es desoladora. Porque si yo constato que en mi vida soy imperfecto y soy incapaz de hacer, como diría San Pablo, no todo el bien que yo quiero hacer, si el referente de mi vida es perfecto, en cuanto yo he metido la pata una vez, digo, ya no puedo ser como él. Entonces la grandeza de la normalidad porque la perfección no es la perfección delante del mundo, ¿no? Para mí la perfección del cristiano es la santidad, ¿no? Entonces, a mí me encanta, o para mí es un referente una persona que es santa, y no significa, esto lo decía Papa Benedicto XVI, ¿no? No significa que un santo es una persona impecable, no significa que no te has caído alguna vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Entonces vivimos en un mundo como falso, en el cual todos constatamos nuestra imperfección, pero buscamos, y por eso los followers pues van siempre perfectamente, las niñas guapísimas, pintadas, esbeltísimas, el otro no tiene un pelo fuera cuando es de peina, ¿no? Porque pues no es así. Esta chica guapísima, pues cuando se levanta por la mañana, a lo mejor porque tiene cara de ogro, porque no sé, porque tiene el ojo no sé cuándo y tiene la gaña, sino pues sí, porque es que es normal, esto es lo normal, ¿no? Y entonces, claro, aceptar esto, que esta imperfección es parte de la grandeza, que mi vida puede tener grandeza también dentro de la imperfección, yo creo que es importante, ¿no? Porque si no, pues como yo no soy así, pues abandono, porque yo no soy perfecto, ¿no? Bueno, querida pareja, muchísimas gracias. Gracias por este ratín que hemos compartido. Gracias. Se nos queda como siempre corto el tiempo, ¿no? Una gozada. Gracias, Marina, por estar aquí. Gracias a usted, padre. Gracias, José Luis. Gracias, Pater. Esperamos que, ahora que hemos abierto el camino aquí a que venga el matrimonio, a que vengáis más veces, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Encantados. Y gracias a todos nuestros oyentes de Radio María. Feliz sábado a todos y mañana, domingo, Día del Señor, nos encomendamos los unos a los otros. Gracias, Señor, por este camino que nos abres a nuestros ojos, de que podemos ser santos siendo imperfectos. Gracias porque esta santidad de los pobres, que no son solo los pobres que no tienen medios materiales, sino los que también tenemos tantas carencias en nuestra vida, es posible. Gracias, Señor, por el testimonio de tantos y tantos matrimonios buenos, santos, que luchan por vivir en su vida el amor, por estos padres que en medio de las dificultades, de sus propias batallas personales, profesionales, relacionales, hacen ver a sus hijos que es posible vivir el amor y así edifican la Iglesia. Gracias, Señor, por tantas y tantas iglesias domésticas que nos hacen ver que tu amor existe. Gracias por tantos y tantos padres y madres que hacen que sus hijos se sientan amados y que hacen verles que Dios, que es su Padre, que eres tú, les ama. Gracias, Señor. Y te pedimos hoy, y queremos hacerlo
toda la familia de Radio María, pido a todos los que están ahora mismo escuchando que cierren los ojos y pidan al Señor por tantos y tantos jóvenes que esto no lo saben, que a lo mejor no han tenido la gracia de tener unos padres que hayan sabido transmitirles ese amor y que hayan sabido transmitirles que tú eres bueno y que eres su Padre. Te pedimos, Señor, por ellos, tócales el corazón, hazles sentirse verdaderamente amados, hazles sentirse importante y haz que todos los matrimonios luchen por transmitir y edificar en el corazón de sus hijos y de sus familias este amor que tú nos tienes. Gracias, Señor. Y así termina Buscadores de la Verdad, con el padre Javier Cereceda.